Bienvenidos, esto es Taza de Tinta, un podcast de literatura y conversaciones sin tapujos al vapor de una buena taza de café. Así que preparen su bebida favorita y comencemos. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Taza de Tinta, un podcast para hablar de libros entre amigos. Mi nombre es Mafe y como siempre estoy con Diana. Hola, ¿cómo están todos? Y hoy no estamos solas, trajimos un escritor, no es el primer escritor que traemos, pero es el primer escritor que traemos para que hable de su libro. Hoy estamos con Nixon. Hola Nixon, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti, de lo que haces, de lo que escribes. Hola, buenas tardes. Primeramente, pues soy fan de la poesía. Para mí la poesía en sí es todo, encierra mi visión de vida, lo que quiero hacer, mis sueños están ahí en la poesía. Escribo prosa, he escrito 7 novelas, de las cuales he publicado 2. En este libro del cual vamos a hablar hoy, El dulce placer de matar, confluyen varios géneros, que es lo que me gusta a mí, la intertextualidad. Siendo una novela, ahí encontramos 2 cuentos, hay 2 artes poéticas, hay 3-4 aforismos, incluso hay un haiku. ¿Por qué? Porque es eso, para mí, la poesía. Como Nixon nos cuenta, del libro que vamos a hablar hoy es de su último libro, que se llama El dulce placer de matar, que está en el género, digamos, que del thriller psicológico. Entonces hoy vamos a hablar un poco de el oficio del escritor, de cómo vive ese oficio del escritor, porque no todos los escritores hacen lo mismo, ni de la misma forma. Vamos a hacerle algunas preguntas para conocer un poco más de su proceso y un poco más de su libro. Como mencionaste, tienes 2 novelas publicadas. El primero es El Tragacuchas y el segundo es El dulce placer de matar. La primera es de picaresca y la segunda es un thriller psicológico. ¿Cómo fue hacer este cambio de género y por qué? Son las 2 novelas que he publicado, pero El Tragacuchas viene a ser la tercera novela que escribí. Pues de ahí, pues me quise probar también. Dije, pues voy a ver cómo me sale una novela de solo humor. Pues cuando yo escribo algo, tengo varios conocidos que les gusta leer, algunos escritores también, y me gusta imprimirla y darla a conocer entre ese círculo de conocidos para saber qué opinión o de pronto aceptar consejos y de pronto ver si son atinentes o no. Este Tragacuchas ha gustado mucho, lo clasificaron como del género casi de la picaresca de oro español, pero como me gustó tanto, tampoco me gusta en literatura, cuando ya el cojín está como muy cómodo, me gusta ir a encontrarme con terrenos cenagosos donde haya algo más, donde la escenografía me exija como escritor. Entonces por eso puedo y hago esos saltos de un género al otro, para no, de pronto tampoco para no encasillarme en un solo género. Me encanta eso de estar exigiendo. Iba a preguntar que tu primera novela es una novela negra, que es la que no está publicada. Y esta novela es más como un thriller psicológico, suspenso, historia de asesino. Digamos que son muy parecidas, en donde, como que dirías tú que está la diferencia entre lo que viene a ser en esta primera novela sin publicar, novela negra, y en esta que no es novela negra, o tú dirías que esta también es una segunda novela negra que tienes, o estaría en otro panorama. Yo empecé a escribir hace 18 años, tenía 32 años, yo empecé ya adulto y me vine a descubrir escritor. Vengo de la zona esmeraldera de Colombia, del occidente de Boyacá. Más sin embargo, en unos días de ocio, pues me senté al computador y cuando me di cuenta, la estaba terminando, 280 páginas. Las guardé ahí y para empezar a escribir, siendo la primera novela, hice hilación con algunas cosas que vi, que escuché en el mundo esmeraldero, algunas vivencias también, digamos, chismes, rumores. Entonces de ahí fui hilando, pero había uno o de esos escalones, digamos, de la realidad y 2-3 escalones de ficción. Bueno, eso fue como la forma de soltar, pero quise ir un poquito más allá a la ficción. Y esta novela, porque Tragacuchas también es entre esmeralderos, y también me permitió jugar con cosas de la realidad, con personajes se asemejan a ciertos amigos. Pero ya pues en
En el dulce placer de matar, cuando termine el tragacuchas de la próxima, quiero hacer algo netamente ficcional, que no tenga un asidero a lo real, o si aparece, pues que sea fortuito. De ahí apareció el dulce placer de matar, totalmente ficcional. Ya que mencionas todo esto de que pues a muchas veces uno toma como referencia su realidad, ¿cierto? Porque también a veces eso es muy difícil no hacerlo. ¿Cuáles fueron tus influencias para construir la novela y sobre todo el personaje, ya sean literarios o reales? Bueno, toca meter un poquito político. Realmente esta novela nació porque tenía una conocida que era psicóloga, por eso ahí es un thriller psicológico. Hablábamos con ella y me parecía que estaba totalmente como no centrada en su profesión, y discutíamos, por eso, trayéndolo a la realidad, también discutíamos de la realidad política del país. Esta novela está escrita como en el 2008 o 2010, y yo la molestaba en ella, a ella se lo decía. Uy, usted como psicóloga, además uribista enferma, esto es para hacerle un buen psicoanálisis. Hasta que un día, una noche, apareció el personaje, apareció la historia. Pero volviendo al personaje, ¿cuál fue el mayor reto para crear este personaje? Porque digamos que tiene como una personalidad muy particular. Por lo general en un thriller psicológico lo que hacen es, pues siempre está como esta persona que es víctima del asesino, ¿cierto? Y acá es como que el asesino es víctima de la sociedad, porque él era la persona más tranquila del universo, como que todo bien, todo tranquilo, y empiezan a pasarle estas cosas que al final él termina volviéndose pues un asesino. El escritor tiene que estar pendiente de lo que sucede en su entorno, en su sociedad, pues viene a ser esto una crítica a la sociedad, siempre lo he dicho, y veo que 10 años después de haber sido escrita, 10, 12 años después, cómo el sistema, digamos, sin meterle tinte político, la sociedad misma ha ido enclaustrando al individuo. Cada vez estamos más encerrados, más aislados, siempre pegados a un computador, a un celular, desconectados de nuestro entorno, de nuestra realidad. Eso tiene unas consecuencias en nuestro cuerpo físico. Estamos perdiendo la capacidad de ver, estamos perdiendo la capacidad de olfato. Cada vez somos menos humanos y más robots. Este personaje apareció, lo vislumbré como un mecánico, alguien que está siempre mirando el funcionamiento de un motor, pero en sí no tiene contacto social. Además, el personaje tiene su tara. Ustedes que ya lo lean saben que el personaje tiene su tara desde pequeño, ha sido rechazado, sí. Toda la sociedad lo aísla. Entonces es un personaje que está en un taller de mecánica las 24 horas del día, donde su cuerpo, donde sus manos siempre frías, expuestas a tocar grasa, aceite, tuercas, tornillos. Su oído adaptado a escuchar el funcionamiento del motor. Por eso este es un mecánico que termina siendo un robot, hasta que la vida misma, por situaciones fuertes, crueles, aterriza a este hombre. Por desgracia, como literalmente lo dice en la novela, hace la confesión: me descubrí humano por medio de un asesinato. Tal vez lo necesitaba y lo disfruté. Pasando como un tema más formal, a mí me llama mucho la atención que denominas la novela como un thriller psicológico. Entonces a mí me gustaría que de pronto nos explicaras un poquito cuál es la diferencia entre thriller psicológico, novela negra, terror, horror o novela policíaca, no sé. Porque uno relaciona thriller pues con cine, ¿no? Precisamente eso iba a decir, que el thriller psicológico es como muy audiovisual y las escenas en la novela también son muy audiovisuales, pero que uno utiliza como los términos thriller psicológico, terror, horror, suspenso, casi como sinónimos, más que como géneros. Entonces, de pronto, como en esta novela, ¿dónde estaría eso que tú denominas thriller psicológico? Porque esta novela no es una novela de terror, porque no es una novela negra, que la otra sí lo era, ¿no? Entonces,
Como que ahí está nuestra pregunta, porque realmente son géneros que pueden hasta ser primos hermanos. Pues sí, es difícil a veces clasificar o desclasificar. Algunos dicen, lo suyo es novela negra, pero yo creo que voy un poquito más allá de la novela negra. En esta novela es un monólogo y es el personaje mismo quien está narrando esas sensaciones, esas percepciones que siente al tocar a la víctima, esa necesidad de oler a la víctima, de abrirle los párpados para saber en qué momento quiere ver cuál puede ser la última visión de la vida. Ahí yo creo que se deslinda un poquito de la novela negra, porque es un diálogo interno, el personaje es muy introspectivo, contradictorio ante todo, que no sé, a veces creo que de pronto en este momento la sociedad está necesitando que nos evaluemos para dónde vamos, qué estamos haciendo, y eso es lo que este personaje está haciendo. Que como de pronto enlazando esta pregunta con la anterior, ¿cuál fue la dificultad de crear este personaje? Se nos saltó la pregunta anterior, porque quien está hablando es un mecánico. Esa fue en sí la mayor dificultad, enlazar que el personaje fuera creíble, siendo un mecánico, para ponerse a debatir el sistema, la religión, la psicología, la poesía. Entonces, incluso yo había escrito la novela y me toca devolverme a ver cómo inserto para darle más credibilidad al personaje. Esa fue la gran dificultad, pero pues creo que se hizo bien. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu proceso creativo? ¿Cómo escribes? ¿Cómo te gusta hacerlo? ¿Tienes alguna técnica? De pronto recomendaciones para aquellos que también les gusta escribir. Si el proceso creativo de este libro fue igual al de otros libros, o para cada libro has tenido como un proceso diferente, o si ya, como decía Diana, tienes una técnica que es infalible para ti. Sabes que con esa inspiración o ese método vas a llegar a tener un escrito. Uno de mis métodos de trabajo es que cuando empiezo a cranear la historia, la trabajo mucho desde el punto mental. Antes de sentarme a escribir algo, llevo tiempos ahí, mentalmente lo voy trabajando. Como dándole vueltas a la sí, cabeza. Exacto. Okay. Y cuando ya me siento a escribir es porque ya vi el final. Siempre para mí me gusta ver el final. Cuando yo veo el final es primordial. Así como en esta novela, casi las 2 primeras páginas y las 2 últimas se pueden hilar para un cuento. Como ya vi el final, me permite hacer muchos juegos durante el proceso de creación. Coger atajos, dilatar el camino, porque sé hacia dónde voy. Pues ese es uno de mis formas de trabajar. Bueno, concretamente, como ustedes quieren saber de esta novela me dicen que es una catarsis, porque esta novela no la había planeado nada. Tenía cositas, así como la anécdota que les conté de la psicóloga, que me sacaba la piedra con sus opiniones de psicología y de política. Entonces, vino así que una noche se me vino la imagen, se me apareció el personaje, lo vi sentado en un estrado, hablándole a la fiscalía y al juez. Ahí empezó la historia. Esa novela la escribí 2 fines de semana, 6 días. Bueno, definitivamente esta novela es una exploración psicológica de la sociedad, de los personajes, de varios aspectos fundamentales. Tienen que ustedes mismos descubrirlos. No les vamos a contar el final, entonces ya dependerá de ustedes si les llamó la atención o no. Juzguen por ustedes mismos. Y bueno, muchas gracias a Nixon por habernos acompañado. Muchas gracias por responder nuestras preguntas, por acercarnos un poco más al oficio del escritor, a conocer cuál fue el proceso para crear un personaje tan perturbado. Eso fue todo por el capítulo de hoy, esperamos que lo hayan disfrutado y cuéntenos qué les pareció este acercamiento al oficio del escritor. Como siempre pueden encontrarnos en redes sociales como @tazadetinta_podcast en Instagram y Facebook, y como @tazadetinta en TikTok y en YouTube. Todo nuestro contenido lo encuentran en tazadetinta.com, nuestra página web. Nixon, muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que hayas disfrutado de la invitación, de esta entrevista, de nuestras preguntas, y no sé, cuéntanos cómo te pueden encontrar o si hay alguna manera de que
puedan localizarte de alguna manera si a alguien le llamó la atención el libro. Agradecerte a ti, Mafe y Diana, por estar creando estos espacios para difundir la literatura, para darnos nuevamente, repetitivo, un espacio como lo están empezando a hacer algunos autores que no tenemos acceso tanto a estos medios digitales. Agradecerles por esa labor tan bonita. De mi parte, pues disfruté esta conversación, y pues mi novela El dulce placer de matar lo pueden encontrar en la librería Lerner, en la librería Nacional. Por Facebook me pueden ubicar y también se los puedo llevar personalmente. Pues estamos y pues este thriller psicológico para los que les gusta así lo psicológico, pero quien se quiera divertir pues puede encontrar El Tragacuchas, para que se rían así como están haciendo estas señoritas en este momento. Gracias. Este es el final del volumen 1. Agradecemos mucho el apoyo que hemos recibido, sobre todo que estén tan interesados en la literatura. Nos alegra demasiado. Por favor, estén muy pendientes de nuestras redes sociales porque aún cuando no estemos publicando capítulos les vamos a estar dejando mucho más contenido, y para el comienzo de la segunda temporada les vamos a dejar una sorpresa muy especial, algo muy chévere, así que por favor estén muy pendientes para cuando se lance la segunda temporada a ser parte de esta sorpresa. Por último, queremos dejarles la invitación para que se contacten con nosotras si quieren participar en uno de los capítulos. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico tazadetintapodcast@gmail.com. Recuerden que esto fue Taza de Tinta. Escucharon a sus podcasters favoritas Mafe Escobar y Diana Ardila en compañía del escritor Nixon Candela. El guión fue realizado por las mismas, la edición fue realizada por Diana Ardila y la musicalización fue posible gracias a Jason Shaw. Sin nada más que agregar, adiós. Hasta el volumen 2. Bye.